vengo a hablar acerca de una idea que ha marcado mi vida durante los últimos tiempos, que se llama la muerte del pensamiento lineal. Durante los últimos años he venido pensando en esta idea acerca de cómo podemos terminar finalmente de pensar de una forma lineal. ¿Qué es pensar linealmente? Pensar linealmente es tomar todo aquello que nos han dado como un hecho y asumirlo, no cuestionarlo. Es decir, si a mí me han dicho que 2 más 2 es 4, yo parto de ahí para entender el resto de las matemáticas, el resto de la aritmética, sin cuestionarlo. Si eso lo llevamos al modelo educativo, uno podría pensar que todo aquello que nos han enseñado típicamente viene acomodado de una forma en la que hay un input y un output, un inicio y una salida. Se plantea un problema y se plantea una respuesta. Y entonces hay una especie como de visión de tubo. El pensamiento lineal se parece mucho en geometría a una visión de tubo, en donde yo veo por un lado un problema y del otro lado veo una respuesta. Cuando uno empieza a cambiar las constantes y las pasa a variables, las cosas ya no son tan sencillas. Si yo puedo demostrar, o me puedo demostrar a mí mismo, que 2 más 2 son 6 punto una fracción, ahora tengo que cuestionar todo el modelo completo de la aritmética, de las matemáticas y todo aquello que sigue. ¿Por qué cuestionar lo que nos han enseñado a asumir es tan importante? Porque la sociedad tiene algo que se llaman construcciones. Las construcciones son estos marcos en los que hemos venido apoyando el desarrollo de la civilización durante los últimos siglos, y estos marcos son una especie como de límites, son como fronteras. Un buen ejemplo para entender qué es una construcción social es la frontera que divide los países. Yo aquí pregunto si existen los países, ¿no? Y la respuesta la daría alguien como uno de los mejores internacionalistas de la historia, que es Benedict Anderson, y diría: no, las fronteras nunca han sido el límite de los países, ni podrán ser el límite de los países. Las fronteras o la delimitación de los países es un límite artificial, es una construcción social que nos han impuesto, pero que hoy en día no necesariamente nosotros vivimos adentro de estas demarcaciones. Anderson lo que dice, entre muchos otros ejemplos que él pone para entender a qué nación pertenecemos, dice la prensa escrita, por ejemplo. ¿Qué periódicos son los que yo leo? ¿Qué revistas son las que yo leo? ¿Qué libros son los que yo leo? Eso empieza a extender una red que va más allá de las fronteras, que empieza a ser que, por ejemplo, la gente que se interesa, yo leo en bases regulares del New York Times, quiere decir que yo me intereso por lo que sucede allá y empiezo a interconectarme en una especie de geografía que no se parece a la geografía de los países. O sea, si yo dibujara mi geografía, no estaría delimitada a un país o a 2 países, sería algo como lo que ven en el slide, que es una red de conexiones mucho más compleja, que hace que yo tenga amigos en otras partes del mundo, que hace que ahora a través de las redes sociales yo me interconecte con otros, y que hace que yo lea revistas o periódicos de otras partes y me interese por lo que sucede en otras partes que no tienen que ver con la frontera. Ahora, el pensamiento lineal tiene una contraparte que se llama pensamiento sistémico. Eso es lo que realmente me interesa, eso es lo que realmente creo que les vengo a vender como una idea que no es nueva, por cierto. El pensamiento sistémico tiene décadas El pensamiento sistémico es una derivación más hacia el futuro de la teoría de sistemas de los 50s y 60s más o menos. Pensamiento lineal se refiere a que cuando hay un problema
hay una sola solución al final del túnel. El pensamiento sistémico es exactamente lo contrario, es ver un problema como un conjunto de interconexiones. Si queremos resolver ese problema, tenemos que resolver muchos problemas que están formando una especie de red. Y por lo tanto tenemos que tener una visión global, una visión holística, una visión de pájaro de los problemas. Les presento un ejemplo que habría de literalmente decenas de miles. Este ejemplo que para mí fue cercano porque viví en el norte del estado de Nueva York durante mucho tiempo. Hay un lago que se llama Onondaga en la ciudad de Syracuse, en Nueva York. La ciudad de Syracuse está en lo que se llama el Rust Belt, es el cinturón de óxido. Es la zona en donde realmente se industrializó la parte norte de Estados Unidos, ¿no? A través de los canales y de los ríos. El lago Onondaga, como ven aquí en su esplendor natural, era uno de los lagos más bellos de Norteamérica cuando era parte del territorio indio de los indios iroquois. Los indios iroquois fueron, junto con otras etnias, los habitantes del norte de Estados Unidos hasta que llegaron las colonias. Ahora, ¿qué le sucedió al lago Onondaga durante las últimas décadas? Eso que ven en el slide es el grado de contaminación que tiene el lago hoy en día. Es uno de los 3 lagos más contaminados del planeta y es el lago más contaminado de todo Norteamérica. Creo que faltó un slide, pero la idea que está atrás de esto es la industrialización. Alrededor del lago se ubicaron, se establecieron toda una serie de fábricas de gran escala que usaban el agua para producir fábricas como Honeywell, fábricas como Oneida, fábricas gigantescas que producían una amplísima gama de productos que distribuían mundialmente. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en menos de 70 años el lago quedó perfectamente contaminado. Ahora, las tribus que reclaman su lago han sido políticamente evadidas, desplazadas, y para ellos es muy importante porque el lago Onondaga es el origen del hombre. Entonces, es su sitio, es como el sitio de peregrinación más importante para una etnia, es el lugar que contaminamos y destruimos con la industria. La idea que está atrás de esto es el siglo XX está repleto de historias que tienen que ver con una fe absoluta en el progreso. Tiene que ver con asumir eso que nos habían dicho, creerlo a pie juntitos y llegar a sus últimas consecuencias sin importar los grandes sistemas. Es decir, para industrializar teníamos que contaminar y nos vendieron la idea de que había que industrializar a toda costa, ¿no? Y lo hicimos. Y no nos importó lo que dejamos en el camino. Igual este slide que es bastante terrible, en donde de estos hay igual cientos de miles de ejemplos, ¿no? En donde la experimentación médica, por ejemplo, con seres vivos, ¿para qué? Para investigar fármacos que nos van a hacer a nosotros, nos van a defender contra las enfermedades. Pero para hacer eso tenemos que torturar a una serie de seres vivos, entre ellos los que tenemos más cerca, que son los perros, por ejemplo. Entonces, creo que el resultado de un primer análisis acerca del pensamiento lineal, y la idea que está atrás de venir a decir que el pensamiento lineal debe de dejar de existir, es el fin simplemente no justifica los medios, bajo ninguna circunstancia. Ahora, un ejemplo que podamos dar de esto más cercano, algo que vivamos todos los días ahora en la ciudad y que nos permite ilustrar más claramente de qué se trata esto de pensar linealmente. Lo que puede ahora ver en este slide es
esta historia indignante de los segundos pisos, ¿no? Pensar linealmente en el transporte lleva a tomar este tipo de medidas. Los segundos pisos es un proyecto que costó entre 3.000 y 4.000 millones de dólares si sumamos la punta sur con la punta norte del Estado de México. ¿A quién beneficia? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué? Porque había que privilegiar a ciertos automovilistas que querían cruzar sin tráfico de lado a lado de la ciudad. Y entonces por ellos le produjimos una gigantesca cicatriz a la ciudad, ¿no? Y la cortamos, literalmente, ¿no? Y además, los segundos pisos, como todo el mundo puede ver, los segundos pisos se pagan ahora, están relativamente semivacíos. Para mí, eso es pensar linealmente. Pensar sistémicamente era decir, en esta ciudad, una de las más pobladas del planeta, tenemos 24 millones de habitantes, y hay gentes que hacen desplazamientos de 2 o 3 horas cada trayecto hacia su oficina. Hay gente, sobre todo la gente que es más pobre, que tiene que desplazarse desde más lejos y tiene una vida tiene un nivel de calidad de vida literalmente miserable. Lo que se debió haber hecho con esos 3 o 4 mil millones de dólares era resolver el problema de transporte de la ciudad, era construir centros intermodales, era hacer 1 o 2 líneas más de metro, porque lo hemos calculado esto. Se pueden hacer decenas ahora de líneas de metrobús, se pueden hacer autobuses suburbanos, se pueden hacer ciclovías, se pueden hacer ciclozonas. Hubiera sobrado con ese dinero solucionar, literalmente, no paliar, solucionar de fondo el problema de transporte de la ciudad. Y no se hizo. Y eso es pensar linealmente. Ahora, otros países han pensado linealmente, en Boston se pensó linealmente, ahí está. Entonces se ve cómo hay un proceso de reversión a final del siglo XX y a principios del siglo XXI, en donde se hizo este que se llama Artery Project, que es el desmantelamiento de los segundos pisos y que volverlo parques. Ese proyecto es uno de los proyectos de infraestructura más caros de la historia de la humanidad. Quiere decir que a veces tenemos que equivocarnos para regresar. Aquí se ve, por ejemplo, los beneficios que se tiene de hacer un proyecto de reversión. Los segundos pisos que los acabamos de terminar tendrán que tener un proyecto de reversión en el futuro, simplemente porque es indignante. No podemos quedarnos con esa idea. Ahí está el ejemplo de High Line en Nueva York, en donde su segundo piso lo convirtió en un parque urbano, uno de los más exitosos que hay hoy en día en el mundo. Eso que se ve ahí es cómo va a quedar la Ciudad de México. Si seguimos pensando que lo único en lo que nos debemos de mover es en el automóvil. A esta ciudad no le caben más automóviles. Ahora, hay una especie como de reclamo generacional ante el pensamiento lineal porque se nos está acabando el tiempo. O sea, el siglo XXI va a ser un siglo en donde vamos a estar literalmente arreglando esos sueños que se tuvieron en el siglo XXI, que tenían como trasfondo el pensamiento lineal. Ahora, finalmente, 2 cosas les platico. Una, yo en lo personal tengo más o menos un tapiz parecido al que ven en ese slide, en donde he estudiado diferentes cosas y hoy en día soy lo más lejano a un especialista. Todas esas cosas hoy en día las uso para pensar un solo concepto que integra todo aquello sistémico que yo veo y que hoy en día me interesa aportar algo para mejorar. Es el concepto de movilidad. Movilidad no es más allá que un gran discurso de la sociedad. Los grandes discursos de la sociedad a veces son lineales, como sería por ejemplo la Guerra Fría, que es la idea de tener un polo negro y uno blanco, uno bueno y uno malo. Hay grandes discursos de la sociedad que son sistémicos. La sustentabilidad, ese es un discurso sistémico. La movilidad es otro discurso sistémico. A esto le hemos dedicado los últimos años del trabajo de mi estudio y bueno, somos planeadores y diseñadores de aeropuertos, estamos intentando influir en el sector de la educación con un programa que se llama Movilidad Urbana Futura. Es el primero que interconecta a toda la gente que tiene que ver con esto. ¿Para qué? Para entender los problemas de otra forma.
Exactamente igual que lo que escribo, los libros que estoy preparando ahora que he terminado, tienen que ver con interconectar todas esas cosas que no se han interconectado antes y que por lo tanto como esfuerzos aislados no funcionan bien o no nos dan resultado. El proyecto de las puertas de la ciudad, que es un proyecto que ahora ha tomado el GDF, lo ha tomado el jefe de gobierno como una propuesta oficial. Vamos a ver si la podemos llevar adelante durante los siguientes años. Es un proyecto muy complejo, es un proyecto de articulación de los sistemas de transporte a través de una serie de puertas gigantescas, porque la dimensión de una ciudad como esta en términos sistémicos es literalmente monumental. Al final, creo que, porque el tiempo es muy breve aquí, pero no tendría yo más que darles una serie de recomendaciones que simplemente les esbozo y les perfilo de una forma muy breve. Pero siguiendo estos pasos, uno puede pensar sistémicamente. Yo en lo personal los aplico para todo lo que hacemos en nuestro trabajo profesional. Lo primero es piensa que nada es absoluto. Y eso es de donde partimos esta corta plática. No hay que asumir que 2 más 2 son 4, porque hoy en día, en el siglo XXI, 2 más 2 ya no son 4. 2, no hay problemas irresolubles, ¿no? Entonces, mi consejo es hay que relajarse, hay que calmarse. ¿Por qué? Porque nada es imposible. Hoy en día podemos resolver literalmente cualquier problema, porque nuestros métodos de análisis y de resolución, hoy en día, si son sistémicos, son casi infinitos. 3. Es muy importante pensar que todo problema es un conjunto de interrelaciones. Nunca lo veamos el problema como principio y fin. Hay que ver que un problema está generado por una serie de multifactores, tiene una serie de multisoluciones y exactamente igual tiene consecuencias en una cantidad increíble de contextos. 4. Hay que ser ético y no moral. Lo moral siempre tenderá al pensamiento lineal. Todo aquello que sea moral literalmente va del blanco al negro y no, se pierde la escala de grises. Lo ético es la escala de grises. Lo ético no discrimina, no separa, sino integra. 5. No hay que observar, hay que mapear. Como vieron en esos slides, el observar me puede dar una visión que no es acerca de... Me pierdo cuál es el mensaje de la gran foto. Tengo que hacerme para atrás y mapear, ver todo. Tengo que desprejuiciarme de esa observación. No debo de emitir un juicio a priori de las cosas. Debo de procesar toda aquella información que acabo de absorber, balancearla, integrarla y luego proyectarla al futuro. Porque todo aquello que no se piense para adelante no es sustentable. Y el post-mortem espero que con esos puntos todos logremos hacer una reflexión interna y decir, el pensamiento lineal es algo que tenemos que usar todos los días y que tenemos que ir erradicando poco a poco. Y esto no es algo fácil, ¿no? O sea, tal vez nos tome una vida entera. Gracias.